Y es algo lo mismo. Soy un usuario responsable de la solicitud. Lo mío es a esta primera sesión de Café Literario. Antes que nada, un agradecimiento porque en medio de muchas actividades que todos tenemos, se están dando este espacio, regalándonos un espacio para poder conversar acerca de cuestiones de literatura. Hemos abierto este foro en un esfuerzo por poder tener una oferta variada en torno al programa Pasión por la Lectura. Como ustedes saben, hay una recomendación a nivel sistema de 100 obras que eventualmente ojalá pudiéramos leer, pero también con la oportunidad de explorar otro tipo de libros que se acerquen a nuestra disciplina. Pero como dice Silvia, la verdad es bien importante porque este proyecto de Pasión por la Lectura que lanzó el profesor David Noel y que bueno, pues aquí en la zona lo hemos realmente acogido de una manera importante, pues ojalá que esto así contagie, ¿verdad?, a todos los demás que están a nuestro alrededor y contagie a los alumnos y a más gente a que realmente le quedemos este tiempo. Bueno, pues felicidades, enhorabuena Daniel y que sea un buen inicio. Pues, y yo quiero iniciar con esto, con la intención de dejar muy claro que mi rol aquí simplemente es soltar algunas preguntas para que todos lo podamos ver. No es una novela que necesariamente sea una novela con un príncipe azul, con un final feliz, ¿no? Y entonces yo cuando le platicaba a Silvia le decía, ¿sabes qué? Se trata de las cosas de la vida. Y las cosas de la vida muchas veces no tienen que ver necesariamente con un inicio que tenga que ser un inicio que nos contagie de entusiasmo. Sin embargo, también van a ver en la novela, al final de cuentas, esta lucha por la vida y por la esperanza de crear siempre un mejor mañana. Al final de cuentas, pareciera que todo el mundo hoy en día está volviendo a mirar a China. Y el fenómeno chino está por todas partes. Y esta idea de lo chino no es más que recuperar la fascinación que China ha tenido como civilización clásica en Occidente, no solamente ahora, sino en siglos pasados. Por ejemplo, esta primera fascinación tal vez inicia con Marco Polo y con toda esa generación de viajeros. Y esta idea de conocer y de adentrarse en una cultura distinta, diferente, pues ha estado presente a lo largo de las distintas civilizaciones. Y pareciera que hoy en día, ante el fenómeno chino, se tienen dos grandes aproximaciones. La primera aproximación tiene que ver con la idea de que en la medida que el crecimiento económico chino sea una realidad palpable para más chinos y en la medida que la clase media china crezca, los chinos finalmente serán más como nosotros, es decir, más occidentales, con nuestros valores, con nuestra idea de ciudadanía, con nuestra idea de individualidad, con nuestro consumo de una manera de clase media, ¿no? Entonces pareciera que una tendencia a decir es que los chinos serán más pro-occidentales y entonces adoptarán las pautas de conducta y un comportamiento colectivo similar al de nosotros. Sin embargo, también hay otra tendencia que señala que las raíces de la civilización china son tan profundas que pensar en una China occidental es un gran sueño que tenemos y que al contrario, en la medida que China siga consolidándose como una potencia emergente, entonces el mundo tendrá que hacerse más a la China. Ante estas dos tendencias, lo que está en el fondo es la idea de un mundo nosotros, occidentales, frente a ellos los chinos, los orientales, los diferentes, los que tienen ciertas culturas, valores, formas de pensar, de apreciar la vida, de vivir la vida, de entenderla, de relacionarse. Y tal vez dejamos lo más esencial, que tiene que ver qué es lo que nos identifica como seres humanos. Es decir, al final del recorrido por la vida, independientemente del lugar donde hemos nacido, de nuestra historia familiar, de la comunidad en que vivimos, de los valores que tenemos, de la religión que practicamos, tal vez esa sería una primera pregunta, tal vez todos nosotros podemos encontrar un elemento que nos identifique. En otras palabras, todos nosotros tenemos una naturaleza humana, nacemos ya con una naturaleza humana independientemente de nuestra cultura, o por el contrario, todos nosotros no somos más que el agregado de distintas capas y cada una de estas capas es al final de cuentas nuestra propia experiencia de vida y el contexto en donde vivimos. Y sería muy interesante ver en la novela, en el caso de la protagonista, Wang Putao, si su vida es al final de cuentas una vida que puede compartir cualquier ser humano cuando nos identificamos con emociones o con temores o con sueños, con ilusiones, con aspiraciones, pero también
con la represión, con el dolor, con la persecución. Es decir, ante estas fuertes emociones de la vida, todos los seres humanos tendríamos que reaccionar en forma similar, si no es que idéntica, o por el contrario, nuestra forma de responder ante los retos de la vida misma han sido al finalmente respuesta de lo que conocemos en el mundo. Porque en el origen de esta respuesta podremos entender mejor el fenómeno chino. Si el fenómeno chino es algo totalmente distinto y lejano a la civilización occidental, o si dentro de todos no somos tan diferentes, ¿no? Entonces eso yo quisiera plantearlo para iniciar. Yo considero que nosotros tenemos nuestros lentes etnocéntricos y desde mi cultura, mis creencias y mi contexto veo el mundo, lo discrimino, me quedo con una parte con la que empatizo y hay otra parte que a lo mejor no rechazo, pero como dices, lo veo diferente, que son los otros, y entonces como que cuesta trabajo conectar, y ya vienen una serie de cosas como el recelo, el sospechosismo, etcétera, etcétera. Entonces como que ¿qué se tendría que hacer o qué tiene que pasar o quiénes tenemos la oportunidad de realmente llegar a tener esa empatía con todo ser humano independientemente de nuestros bagajes? Romper ese pánico escénico de estar atrás de una ventanilla a través de esa ventana y animarse a abrirla y ver qué es lo que hay más allá por el deseo de saber. Sí me gusta poner porque es la forma en la que yo defino que tengo que darle el respeto adecuado a esa persona que es diferente de mí o esa cultura que es diferente. Porque en el momento que yo defino a la mujer como mujer sin etiquetas o a la viuda como viuda sin etiquetas, siento que estoy facilitando mi trabajo para ser empática y simpática, lo cual no creo que necesite el personaje. Una recomendación, siempre que van a leer una obra, analicen el título. Y es decir, la novela viuda ya nos está marcando muy bien, de lleno nos mete a la acción sin darnos ningún preámbulo. Todas eran viudas, ¿sí? Todas ellas quedaron viudas, ¿ya? No nos dijo ni quién, no nos dijo nada. Luego nos está metiendo y nos está llevando precisamente a esa etiqueta. La cultura lo que nos hace es darnos identidad. Pensé la similitud de que vive en una marginación, vive la violencia intrafamiliar, toda la gama de emociones, desde la alegría, hasta cierto punto, desde mi punto de vista, el cálculo, es esa sangre fría de caminar y al enfrentar esos sufrimientos van de alguna manera condicionados por nuestra cultura, pero después esa palabra cultura también se vuelve como muy plástica, ¿no? Sí. Y queremos meter todo en la palabra cultura, y entonces o por una parte pensamos que lo universal es tan grande que no cabe la diferenciación, o podemos irnos al otro extremo y pensar que la diferenciación es tan grande que no nos permite encontrar la libertad. Y regresando al tema de las mujeres, hay una serie de elementos en la novela que nos hablan de ese mundo jerárquico masculino presente en la sociedad china, ¿no? Y ustedes recuerdan que
El primero de ellos tiene que ver con la competencia de los columpios, ¿no? O sea, algo que es muy lúdico, competencia de los columpios, inicia con la más anciana, es decir, aquella que tiene mayor contacto con el pasado, y aquella que tiene mayor contacto con el pasado, o que sus raíces en la cultura china tradicional están más enraizadas, se manifiesta a partir del hecho de tener los pies vendados, ¿no? Y por lo tanto tiene que competir de una manera diferente. Y como este ejemplo hay más, en el primer capítulo, en las primeras páginas, Son dos visiones totalmente contrastantes. Ser heroico buscando. Esta visión es interesante, ¿no? De que el autor cuando produce un libro de alguna forma ya no es suyo, ya el libro es apropiado por quien lo lee. Yo, por la pura hoja que me entregaron sin haber leído nada, veo tendencias, es decir, ¿qué tendencias veo? Pues es una novela de tipo moderna, es una novela que habla sobre los proyectos nacionalistas, incluso en la China comunista. También veo como huecos. De esta época, Japón está mucho más presente en la cultura occidental que China, y entonces me parece muy interesante el debilitamiento del proyecto maoísta y cómo resurge como un componente occidental, mientras que Japón en los años 50 estaba muy vivo a través de su cine, a través de la literatura, a través de un montón de cosas, y como China como que se durmió, o por lo menos no aparecía, ¿no? Y entonces veo procesos como de modernidad occidental o oriental presentes en el puro contexto histórico. Yo creo que lo peor que nos puede suceder es quedarnos entonces dijimos que papeles mandan. Bueno, como dijeron señor en mi pueblo, hay que ser estrecho la vida. Toda la tele es mala, toda la lectura es buena. Pues ahí está el libro semanal. Es cierto, buenísimo. Yo creo que ahí se aprendió de con eso me emocioné. Entonces, yo creo que ahí lo peor que tú vas a hacer es quedarnos en esa persona, sin ir más allá y preguntarnos por qué el autor escribe así, cuál fue su contexto que la hizo expresar de esa manera, ese